bueno, también para quienes vean este video más adelante. Mi nombre es Astrid Bonnell, me imagino que su maestra Ale ya les habló de mí un poco en alguna ocasión, y bueno, pues estoy adscrita a la Facultad de Filosofía, en donde hay dos huertos, ya que la facultad está en dos campus presente. Está en el campus de Centro Histórico y en el campus de Aeropuerto. Entonces, en ambos espacios tenemos un huerto o bueno, en total serían dos, y bueno, pues estamos trabajando con estudiantes de la facultad en general, las licenciaturas de Historia, Antropología, Filosofía, está una especial, una licenciatura que se llama Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, y está una nueva que no me recuerdo muy bien el nombre, pero es como un estudio de imagen y diseño, ¿no? Entonces, bien, todas estas y en general, bueno, me faltaba gastronomía, que también es una licenciatura muy importante en la facultad, en específico que también se relaciona mucho con el taller de huertos, que es a lo que me dedico ahí en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, la intención es que todos los estudiantes de la facultad puedan convivir entre ellos y tengan diversos talleres, incluyendo el taller de huertos, como una parte de formación de su carrera, ¿no? Que incluye otras actividades deportivas y culturales que son bien importantes en la formación de los estudiantes. Y bueno, en el caso de la agricultura y un poco pues también el taller de huertos o hacia lo que va encaminado es a que los estudiantes puedan aprender a cultivar, aunque sea una parte de los alimentos que consumen, y que puedan aprovechar los espacios de sus patios, de jardín, de la azotea, para producir sus espacios de huertos, ¿no? Y la idea es un poco, bueno, también les puedo presentar unas diapositivas, si están de acuerdo, un poco para complementar la conversación y que no sea tan así monótona o un diálogo, y en caso de que tengan preguntas, pues por favor, adelante. Me gustaría mucho compartirles este proceso que llevamos, y un poco también veo que es algo similar a lo que lleva la maestra Ale, ¿no? Que engloba muchos temas y le da una perspectiva muy especial a su materia, ¿no? En el taller de huertos también tenemos esto, seguimos pues como la herramienta de diseño es la permacultura, es un método, pero también llevamos los principios agroecológicos en el huerto, ¿no? En ambos. La idea es que podamos no utilizar agroquímicos, sino poder producir composta, empezar a descomponer la materia orgánica que disponemos en ambos huertos, en especial en Aeropuerto, pues la licenciatura de gastronomía produce mucha materia orgánica en sus laboratorios de alimentos. Entonces todo eso lo descomponemos para formar y abonar nuestros huertos, ¿no? Entonces, igual tenemos un programa de gestión ambiental que está surgiendo en la facultad. En el centro histórico tenemos un centro de acopio en donde estamos recuperando ya todos los materiales reciclables, y podemos también tener una composta para pues nada más tirar el mínimo posible de residuos, ¿no? Al servicio municipal. Entonces, más que nada, no es solamente el cultivo de las plantas comestibles lo que estamos tratando de trabajar con los estudiantes, sino que un poco más sobre la toma de conciencia de lo que se consume y ver en qué sentido se puede empezar a producir un poco más, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, todos necesitamos comer varias veces al día, y en ese sentido, pues es una oportunidad importante como para que podamos trabajar un poco esos temas de conciencia y obviamente hablar sobre sustentabilidad, ¿no? Que es un enfoque que llevamos en el taller de huertos, ¿no? No solo la sustentabilidad, lo que estamos manejando más en el taller es un enfoque desde la agricultura regenerativa. Esta agricultura busca ir un poco más allá de lo que es la sustentabilidad. Sabemos que la sustentabilidad habla de varias dimensiones, principalmente del consumo responsable para poder dejarle
recursos a las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Y que a final de cuentas, pues que podamos también retribuir de cierta forma al ecosistema o al medio natural. Y la agricultura regenerativa quiere ir un poco más allá, ¿no? Quiere que realmente se regeneren esos suelos que hemos degradado ya por miles y cientos de años. Quiere que también podamos entregar un poco más de lo que estamos tomando, ¿no? Porque eso es lo que ahorita se necesita, ¿no? Ya hemos sacado previamente lo que tocaba a muchas generaciones y ahorita lo que necesitamos es restablecer esos ecosistemas y ya no tomarlos, por ejemplo, como si fueran recursos, porque realmente, pues es naturaleza, es ecosistemas, ¿no? Realmente son cosas, minerales, sustancias que están allí, las rocas, por ejemplo, que no son de nadie, ¿no? Son de la naturaleza y pues nosotros nos los adjudicamos como nuestros y hacemos cosas terribles después con ellas, ¿no? Principalmente basura, contaminación y pues todas estas cosas que ya me imagino han estado trabajando un poco, ¿no? Y que por sus generaciones pues han estado constantemente trabajando estos temas anteriormente, ¿no? Y que a final de cuentas, este tipo de perspectivas van muy de la mano con la perspectiva de paz, la perspectiva de género y la perspectiva ambiental, ¿no? O sea, son cuestiones que van muy de la mano y que a final de cuentas podemos trabajar, por ejemplo, en un huerto, ¿no? Todas estas perspectivas también podemos trabajarlas desde ahí y a distintas escalas. Me gustaría entonces compartirles la pantalla, por favor. No sé si... ya tengo los permisos. Entonces, básicamente es como una charla introductoria de qué es la agricultura urbana y pues varios beneficios, ¿no? Es como, también me dedico a dar talleres como de ocasión, que serían, por ejemplo, un fin de semana intensivo, en donde se trabajan todos estos tipos de tema y hacemos también prácticas ya en campo, ¿no? Que es lo más, yo creo que divertido y padre, ¿no? De hacer huertos. Entonces, bien, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, bien, pues la agricultura urbana, que es un poco lo que nos concierne a nosotros que vivimos en ciudades, pues es básicamente el cultivo de las plantas y todo lo que tiene que ver con el manejo de estas plantas que son comestibles o que se pueden aprovechar de alguna forma, por ejemplo, textiles o para leña. Todas estas cosas se pueden utilizar de agricultura urbana. Hay muchos beneficios, pero yo creo que los 5 más importantes sería que promueve el autoconsumo, pues ya que vamos a estar haciendo rabanitos y lechugas y vamos a estar cultivando jitomates, pues nos los vamos a comer, obviamente, o los vamos a regalar a nuestra familia, a nuestros conocidos. Y eso también tiene un efecto muy benéfico en el ambiente, en las ciudades, es estético. Puede ser estético, puede ser también un poco desastroso, pero también puede ser una oportunidad muy bella de mejorar los jardines y parques municipales y tiene un efecto que es combinado social, político y económico, porque, bueno, las personas que cultivan huertos tienen menos gastos, por ejemplo, en alimentos, tienen un efecto político porque pues se promueven la creación y pues sí, básicamente de leyes y de, pues, en ese sentido, pues jardines comunitarios, huertos comunitarios que también promueven el autoconsumo y eso también tiene efectos sociales, ¿no? Promueve la cohesión social, tiene efectos, por ejemplo, a una escala familiar, la familia completa tiene beneficios no solo en su salud, sino también en la calidad de relaciones intrafamiliares, ¿no? Y así también en las distintas escalas, ¿no? Si es una escala comunitaria, por ejemplo, pues toda la comunidad se ve beneficiada por todos estos trabajos que pueden ocurrir en el huerto. Y básicamente promueve una independencia o una seguridad alimentaria, que es pues no estar dependiendo de otros, de gobierno, por ejemplo, o de algunas otras instituciones para nuestra alimentación. Y también pues lo más importante yo creo es que reduce la cantidad de desechos que se producen, ¿no?
hablando un poco en el término de lo que se puede reciclar y la materia orgánica que se produce, pues si se combina todo, se tira a la basura, por ejemplo, va al basurero y pues crece la montaña de basura, ¿no? En cambio, si tenemos un huerto, la mitad de esa basura, que es prácticamente materia orgánica de la cocina, residuos, pues se transforma en alimentos nuevamente. Y a final de cuentas, estar afuera, en el huerto, en el contacto con el suelo, con los elementos, con el agua, hacer ejercicios, porque pues sí requiere bastante ejercicio, deshiervar, trabajar el suelo. Todo eso mejora, y bueno, todo lo que nos comemos, que está libre de pesticidas, todo lo que producimos que tiene un efecto nutricional superior a lo que podamos comprar, pues también beneficia la salud de la familia completa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay un montón de beneficios. En el sentido ambiental hay un beneficio importante que sería reduce o funciona como un catalizador térmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hace mucho calor y tenemos un huerto en la azotea, reduce pues el calor de la casa. En invierno, si hace mucho frío, también podemos aprovechar las plantas o en general un huerto para regular un poco la temperatura de la casa, ¿no? O del edificio. Y realmente es, pues, es bonito, ¿no? Tener plantas es algo que embellece los espacios y qué mejor que sean comestibles, ¿no? Bien, entonces, bueno, es bueno también estar, por ejemplo, en el huerto descalzo, empezar a hacer todos esos ejercicios de labrar, excavar. También podemos regular nuestro ritmo circadiano, es decir, cuando dormimos y cuando estamos despiertos. Eso también afecta mucho el estar afuera en los elementos, ¿no? Estar en contacto con el sol y más contacto con la luna, etcétera. Pues también mejora, por ejemplo, en las mujeres la forma en que tienen sus ciclos menstruales, ¿no? Que se van alineando o sincronizando más con la luna. Y pues no hay que olvidar que tomar el sol es muy benéfico para poder fijar el calcio en los huesos, ¿no? Entonces esto es bien importante y se puede aprovechar todo eso en una misma actividad que es el cultivo de un huerto. Entonces, bueno, hay muchas técnicas. Aquí van a ver una lista pequeña de algunas técnicas de cultivo. Nosotros en el huerto practicamos la técnica de cultivo que es el biointensivo, que combina varias estrategias. Entonces, estas estrategias, ahorita se las pongo, básicamente es que se cultiva libre de agroquímicos y que se aprovechan los residuos en composta, ¿no? Y se utilizan distintas formas, por ejemplo, para sembrar, para hacer trasplantes y para cómo preparar nuestro suelo de cultivo. Entonces, bueno, si ya quieren saber un poco más, eventualmente cuando haya clases presenciales, pues son bienvenidas, bienvenidos al huerto. Podemos hacer una sesión ya más directa en el espacio y así como introductoria igual, un tallercito o incluso que nos acompañen en alguna de las clases, porque pues también los estudiantes que estamos llevando el taller, pues también tienen todas estas experiencias, ¿no? Entonces también les pueden ir apoyando y para que conozcan un espacio urbano en donde se puede cultivar pues una gran cantidad de alimentos, ¿no? Y que muchas veces vemos en nuestras casas espacios que no están bien aprovechados y que podemos utilizar, por ejemplo, un balcón, aquí ya van a ver algunas fotos, alguna puerta, algo de residuos de basura que ya no aprovechemos porque se pueden usar, por ejemplo, para cultivar. Y tenemos varios tipos, ¿no? O sea, colgantes, incluso en las ventanas, ese es un modelo así como que muy interesante, ¿no? Para personas que viven en edificios que no tienen espacio. En los balcones podemos hacer huertos pequeños de 1 metro cuadrado, por ejemplo, que son funcionales, o podemos tener ya algo más elaborado como un techo verde o una azotea verde, ¿no? También podemos tener huertos de traspatio o huertos de balcón o incluso un rinconcito agradable en algún patio para sentarse, salir un rato con la mascota, leer un libro, lo que sea, y que pueden ser muy
relajantes, ¿no? O sea, estar en ese pedacito de naturaleza dentro de una ciudad a veces es como un gran alivio, ¿no? Al menos para mí, a mí me encantan los jardines y los parques, me gusta, por ejemplo, sentarme y oler unas flores ricas, ¿no? Ni siquiera tengo que comérmelas, ¿verdad? Pero olerlas es muy agradable, ¿no? Entonces, ese tipo de espacitos le dan, e incluso, por ejemplo, en situaciones turísticas, el hecho de tener un manejo con plantas ornamentales o incluso tener un huerto y practicar turismo más ecológico, pues también es increíble, ¿no? Entonces, bien, voy a continuar con las fotos. En otros países, por ejemplo, hacen techos verdes o el techo verde de la casa del perrito. Entonces, también se pueden aprovechar muchos espacios, ¿no? Así nada más hay que ser bastante creativos y aprovechar, pues así como se tengan esos espacios, ¿no? Ahí anda mi hijo, lo van a ver. Pero bueno, espero que nos dé chance un ratito más. Y para iniciar un huerto, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. Ya se salió el niño, ya se fue, nos da chance. Entonces, bien, básicamente, para empezar un huerto, pues hay que tener como un plan, ¿no? Tenemos que enlistar todas las cosas que queremos de ese huerto, principalmente, y pues serían las cosas que nos gusta comer, ¿no? O lo que más podemos utilizar en la cocina, ¿no? Si, por ejemplo, nos gusta el pesto, pues vamos a cultivar albahaca, ¿no? O si nos gusta, por ejemplo, la salsa, pues jitomate, ¿no? Y cebolla o cosas así, un chilito o algo que realmente estemos consumiendo en casa. También queremos enlistar qué tanto tiempo podemos disponer para ese huerto, porque así podemos planificar el riego o algunas otras situaciones que salen fuera de nuestro control, ¿no? Por ejemplo, si salimos mucho, pues a quién le vamos a encargar el huerto, cosas así, ¿no? Y qué tanto espacio tenemos, cuánto dinero vamos a poner a ese proyecto, ¿no? Siempre es bueno hacer como toda una lista de, bueno, tengo 15 pesos, ¿no? Así, no importa, ¿no? Compras las semillas al menos, ¿no? Y ya ves cómo consigues tierra o al menos haces un crowdfunding ahí con tus amigos o yo qué sé, ¿no? Así una cooperachita, así de, quiero hacer mi huerto, ¿no? Todo eso nos va a establecer un plan y ese plan, pues podemos seguirlo, obviamente se va a modificar, ya que aprendas a cultivar una planta, vas a querer cultivar 10 más y expandir tu espacio y cada, o sea, sí es un poco adictivo el asunto, ¿no? Porque es muy satisfactorio. Entonces vas a ir creciendo y vas a poder ir diversificando tus cosas, también encuentras macetas novedosas y otras cosas, ¿no? Básicamente los elementos con los que contamos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos agua en donde está, si hay en la azotea vamos a hacer un huerto, pero no tenemos manguera y no hay salida, pues está como complicado, ¿no? Necesitamos proveer ese tipo de elementos, que haya agua, sol, tierra buena y semillas buenas, ¿no? Y todo esto va a formar parte de nuestro plan. La tierra buena es como que lo más sencillo de conseguir y lo más fácil, pero por ejemplo, si el agua, de plano no hay agua, pues vamos a mejor cultivar cactus o yo que sé, unos nopales, ¿no? Algo que realmente no necesite tanta agua. Y semillas, buscar también semillas que sean más naturales, que podamos obtener en intercambios de semillas, etcétera, porque son más resistentes y porque además estamos promoviendo con eso el rescate o la conservación de ese tipo de semillas que son súper importantes para el porvenir de la humanidad en los próximos años, ¿no? Que están adaptadas al ambiente en el que vivimos y que no requieren tanta agua, ¿no? Porque pues Querétaro, la mitad del estado es semiárido, ¿no? Entonces debemos tener este tipo de estrategias como comunitarias para preservar ese tipo de semillas, ¿no? Bien, entonces, de sol, por ejemplo, vamos a ir un poco más rápido con estas cosas. El sol necesita mínimo unas 5 horas de sol directo al día, un huerto, porque si no, como que no fructifican las cosas o crecen muy largos los tallos, ¿no? En vez de quedarse compactos y hacia los lados. Entonces, bueno, hay varias cosas allí. Y la tierra, ¿no? Que sea tierra buena, que podamos utilizar, por ejemplo, composta,
humus de lombriz, algún abono que sea natural y que nos ayude a pues mantener nuestras plantas bien nutridas, ¿no? Y trabajar mucho con ese clima que hay. A veces le da todo el sol de la tarde, ¿no? A nuestro espacio y pues ahí tenemos que escoger plantas que toleren bien ese tipo de climas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hay alguna duda o comentario. Estas son, ¿no? Quiero ir un poco más a las fotos porque están muy padres, así como para que se inspiren un poquito. Les voy a presentar otra vez la pantalla. Y ir un poco a la técnica de cultivo biointensivo. Entonces tenemos aquí varios tipos de contenedores que han sido algunos rescatados y otros así como construidos específicamente para un huerto. Pero básicamente podemos cultivar en lo que sea, ¿no? O sea, tenemos hasta posibilidad de rescatar edificios antiguos, cajas y cosas que no utilizamos muy seguido, ¿no? Pero pues ahí está el asunto, ser creativos o incluso poner en una mesa, en una construcción que hagamos, ¿no? Utilizar lo que se pueda. Eso es muy característico de la agricultura urbana, ¿no? Que podamos utilizar ese tipo de elementos que, pues si no serían basura, a final de cuentas, ¿no? Que van al basurero o que ya de plano no se pueden donar, pantalones medio rotos o cosas así, ¿no? Y básicamente quería hablarles un poco más sobre la técnica específica del cultivo que llevamos, que es el cultivo biointensivo. Entonces, déjenme cambiar de presentación. Acá está. Les voy a compartir la pantalla. Ay. Entonces, bien, el cultivo biointensivo combina varias estrategias que se recomiendan como para una producción familiar, pero que también ayuda a regenerar mucho el suelo y que con el paso del tiempo, tanto la persona que está cultivando como el suelo mejoran, ¿no? La persona adquiere experiencia y le es más fácil cada vez cultivar y producir más. Y el suelo cada vez se enriquece más y entonces es más productivo, ¿no? Entonces es padre como que el juego de este tipo de elementos está súper lindo y además tiene ciertas características que lo hacen muy natural y que se puede adaptar a cualquier tipo de espacio, ¿no? O terreno. Entonces, el cultivo biointensivo, pues tiene camas, sería como un corte lateral y alcanzan ahí a ver unas plantitas de maíz. Y la idea de las camas es que, bueno, sean elevadas o que al menos tengan una doble excavación, que es una labranza profunda del suelo que se hace una vez cada 5, 6 o hasta 10 años y que se le adicionan abonos, ¿no? Puede ser composta o el humus de lombriz. Y básicamente ahorra mucha agua, ¿no? Por todas estas estrategias que ahorita les voy a comentar. Entonces, lo importante es que se puede observar estas estadísticas bien interesantes, que utiliza mucho menos agua que el método convencional. El convencional, pues en realidad no es convencional porque pues es muy reciente y tiene uso de agroquímicos y de maquinaria pesada y mucha tecnificación que realmente la humanidad ha hecho poco tiempo de su vida en la agricultura, ¿no? O sea, si llevamos más de 10,000 años cultivando plantas y que en realidad son las mujeres quienes lo hacen más para el alimento de sus familias, entonces realmente 50 o 70 años es lo más reciente a lo que podemos llamar agricultura convencional o química, ¿no? Y pues eso es lo que ha destruido la tierra básicamente, ¿no? En los últimos 50 años, la utilización de maquinaria,
de los monocultivos, ¿no? Que es un cultivo de una misma planta en toda una gran extensión de tierra. Eso también es muy dañino para el ecosistema y para el suelo. Y otras prácticas terribles de mala agricultura, ¿no? Y por ejemplo, en América, desde que llegaron los españoles con sus prácticas europeas que no son adecuadas para el suelo mexicano, pues entonces ha sucedido todos estos problemas de desertificación y de que pues también queremos tumbar bosques y selvas creyendo que el suelo es óptimo para nuestras vacas o ganado o incluso nuestros cultivos, ¿no? De caña, pues la caña produce azúcar y eso es un gran cultivo en el mundo, ¿no? Y también otros como el maíz y otros monocultivos, ¿no? Entonces, este sistema de cultivo biointensivo nos puede ahorrar el 50 al 100% de fertilizante mientras vamos avanzando en la recuperación o regeneración del suelo. Y aquí dice 99% menos de energía. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo se ahorra la energía? ¿No? Una de las funciones más consumidoras de energía en la agricultura es el transporte de insumos y el transporte de las mercancías y pues ya en el campo el uso de fertilizantes y de diésel para los tractores y la maquinaria. Entonces, en este método, pues nos evitamos todo eso, ¿no? O sea, este método es una escala familiar, la idea es que lo produzcamos en casa o cerca de nuestra casa, se ahorra ahí la energía, no utilizamos fertilizante, entonces ahí también lo estamos ahorrando, y toda la energía en realidad viene de un trabajo humano, ¿no? Que es alimentado con esta misma dieta del cultivo biointensivo, ¿no? Entonces, por eso dice que es menos energía. Y la verdad es que sí, o sea, nuestra alimentación y todas nuestras actividades en el mundo dependen del petróleo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, si lo tomamos en cuenta y empezamos a excavar profundamente en qué cosas hace el petróleo, pues es todo, ¿no? Todo en nuestras vidas funciona y sucede por el petróleo. Y no siempre ha sido así, ¿no? Eso es muy reciente, en los 200 últimos años, y no siempre va a seguir siendo así, ¿no? O sea, no podemos tener esta idea de que la energía que estamos gastando actualmente vamos a seguir gastando más y va a seguir funcionando, ¿no? Es parte de las cosas que ponen en riesgo el equilibrio natural de la Tierra como planeta, ¿no? Tanto en las emisiones de dióxido de carbono como en todas estas otras cosas que genera el plástico, ¿no? Como la dependencia de las naciones al plástico al petróleo para producir sintéticos como el plástico y otras cosas, pero también para el transporte, ¿no? De todo lo que hacemos, todo lo que movemos se mueve con petróleo, ¿no? Entonces, bien, este tipo de técnicas nos ayudan a no gastar tanto y a empezar a generar mucha conciencia sobre lo que estamos haciendo y cómo nos estamos alimentando. Y otra cuestión más es que nuestras malas prácticas de agricultura actualmente pues destruyen el suelo. Aquí dice que 60 veces más rápido de lo que antes se utilizaba para cultivar, ¿no? Entonces, este tipo de técnica nos ayuda a eso, ¿no? A recuperar ese ritmo de regeneración del suelo. Lo que realmente le da la fertilidad al suelo es una sustancia que se llama materia orgánica, ¿no? Eso es lo que le da la vida al suelo y es indispensable para que el suelo sea fértil y que pueda producir plantas y que las plantas puedan alimentar animales y que nosotros podamos comer, si comen animales o plantas, pues lo que sea que coman, ¿no? Todos comemos cosas que vienen del suelo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, más que otras cosas, que preservar ecosistemas y otras cosas, deberíamos estar muy concentrados en preservar, conservar y regenerar los suelos, ¿no? Si los suelos están bien, todo lo demás va a estar bien, ¿no? Va a estar saludable, va a estar nutritivo, va a estar diverso y va a estar, pues, óptimo, ¿no? En su punto climático más adecuado, ¿no? Entonces, la materia orgánica ayuda a captar el agua del suelo, la retiene
y alimenta los microorganismos que son benéficos, que están en el suelo y que alimentan a su vez a las plantas. Entonces, este método hace eso. Y vemos aquí una comparación, por ejemplo, que también aprovecha mucho más el espacio de cultivo. En el método biointensivo hacemos camas de cultivo, que son como este pequeño rectángulo al lado del cultivador, del campesino, en donde se acomodan las lechugas perfectamente bien para que estén todas en una cama de cultivo. Y en cambio vemos a un lado como si hacemos surcos, pues desaprovechamos un montón de espacio para caminos y además pues las lechugas no crecen tan óptimas, ¿no? Porque vemos que las aplastamos cada vez que pisamos el surco y otras cuestiones, ¿no? En el cultivo biointensivo es muy importante el uso de este tipo de camas de cultivo porque todas juntas forman, ay, ya me fui muy adelante, forman como un microclima, ¿no? Que es muy húmedo, que mantiene pues húmedas las camas, las raíces de las plantas y que además pues tiene gran diversidad de plantas y por lo tanto de insectos, de otros animales, el suelo crece bien y ya lo hemos comprobado, por ejemplo, en el huerto, ¿no? En el huerto en el centro, mi huerto es su huerto, ahí sí, pasen cuando quieran. Realmente tenemos muy poco suelo, ¿no? Porque no pudimos hacer esta doble excavación, la situación específica del lugar era un estacionamiento, entonces tampoco era conveniente ir más profundo porque las plantas pues van a tomar todo lo que antes caía ahí, ¿no? Era estacionamiento slash autolavado, ¿no? Entonces, aceite, anticongelante, todo lo que pudiera caer ahí, pues eso no queremos que esté en contacto directo con nuestras plantas, ¿no? Y esta es una situación bastante común en las ciudades, ¿no? Que no sabemos qué hubo antes y, por ejemplo, Querétaro pues tiene 400 años de ciudad, ¿no? O más. Entonces, ha tenido muchas cuestiones contaminantes previas que tenemos que considerar, ¿no? Y así pasa mucho en los huertos, incluso en los fraccionamientos nuevos, cubren todo de tepetate y luego ponen una capita así de tierra para el pasto, ¿no? Entonces, por eso, ese tipo de cosas también tenemos que planificar en nuestro diseño de huerto, por ejemplo, ¿no? Qué tan profundo es, qué tan buena es la tierra de cultivo. Entonces aquí se hacen las camas de cultivo y se hace la doble excavación. Este es un pequeño diagrama. La idea es que se saca la tierra, se hace un movimiento para hacerlo esponjoso, que entre el aire, que se pueda aplicar abonos y compostas. Y entonces, así se ve un poco más tridimensional, se utilizan estas herramientas y queda una cama de cultivo por sí sola un poquito más elevada, no porque hayamos echado tierra, sino porque todo se hizo más esponjoso, ¿no? Y esa cama ya no la pisamos, ya la trabajamos bien y entonces ya está buena para cultivar, ¿de acuerdo? Así se ve más o menos ya una fotografía con la práctica de la excavación, de cómo se tiene que aflojar el suelo. El señor está en una tabla de madera para no pisar la cama ya de cultivo y para que, como en las de al lado, pues ya se vea el cultivo óptimo, ¿no? Que las plantas puedan entrar bien, sus raíces, que tengan la doble excavación son 60 centímetros de suelo excavado, o sea, sí es bien pesada, ¿eh? Hacerla sí es una chambota, sí, por eso digo, sí es ejercicio del bueno, ¿no? Así, los albañiles están fuertes porque andan manejando materiales, pero los campesinos también, ¿eh? O sea, cargar tierra, moverla del lugar, voltear la composta, ese tipo de cosas son muy buenas, es un buen ejercicio. Entonces, bien, pues se hacen las camas, dependiendo también, por ejemplo, de la pendiente del terreno, qué tanto espacio tenemos, podemos hacer ya el trasplante o la siembra. Y se toman en cuenta las distancias de las plantas para que llenen bien, pero que no se estorben unas a las otras, que nada más crezcan una al lado de la otra. Y eso evita que salgan hierbas, que luego hay que estar deshierbando y cosas así, o en la agricultura convencional, pues aplican herbicidas y otras cosas, sustancias tóxicas para limpiar los terrenos, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, hay varias prácticas, el uso de composta. Aquí tenemos como el diagrama de las plantas bebés y luego ya crecen y se hacen lechugas maduras y no se estorban unas a las otras. Eso lo hacemos en el cultivo biointensivo. Y tenemos la asociación de los cultivos, que es una forma en cómo podemos nosotros combinar plantas que se van a beneficiar unas a las otras y no interferir unas a las otras, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la cebolla no permite muy bien el crecimiento de los frijoles, las habas y todos estos, entonces los vamos a poner en nuestro huerto en lugares distintos. Pero, por ejemplo, está la milpa, que es un cultivo tradicional mexicano, que tiene maíz, frijol y calabaza. Es así, no solamente complementa bien para comerlo, sino que en la forma de cultivar, pues también se llevan muy bien esas tres plantas, ¿no? Entonces vamos a preferir que en vez de tener puro maíz, ¿no? Que es muy consumidor, es un cereal que consume mucho del suelo, pues también tengamos otras plantas que lo ayudan a recuperar, como es el frijol, ¿no? Las leguminosas todas ayudan a mejorar las características del suelo. Y la calabaza, pues a quién no le gusta cómo crecen las calabazas, ¿no? De tipo así, Día de Muertos y todas así desordenadas, y que puede incluso haber en la milpa muchos otros alimentos, ¿no? Que no sé si hayan salido y visitado una milpa más tradicional, pues están los quelites, están jitomates, hay unos chilitos ahí por también, luego en temporada de lluvias hay verdolagas o incluso a veces hay berros. Hay muchas plantas que se pueden comer y que son muy nutritivas, o incluso los chapulines en Oaxaca también se los comen, ¿no? Y están en la milpa, ¿no? Entonces, o el huitlacoche, ya más adelante, ¿no? Los elotes, o sea, toda esta diversidad que no solamente viene del cultivo, sino que también forma parte de nuestra identidad mexicana y nuestra cultura y nuestra alimentación, pues viene también de la milpa, ¿no? Entonces es como una conexión bien interesante, tanto con cómo cultivar como con nuestros propios ancestros, ¿no? Cómo heredamos ese cultivo y cómo hay que rescatarlo y seguir cultivándolo, ¿no? Para que también quienes vienen tengan acceso a esta increíble asociación de cultivos, ¿no? Bien, otra de las prácticas que hacemos es una rotación de cultivos, en donde vamos alternando cultivos en el mismo espacio para aprovechar y para mantener su fertilidad. No voy a adentrarme mucho en esto, pero también hacemos cultivos que son de carbono y de calorías. Los de carbono son específicamente para nutrir el suelo y los de calorías son específicamente para nutrirnos a nosotros, ¿no? Que serían, por ejemplo, papas, frijoles, etcétera. Y básicamente, eso es lo que hacemos, ¿no? Las semillas ya lo hablamos. Y también se puede seguir un calendario biodinámico que sigue un poco más los movimientos de la luna, pero bueno, ya es así como mucho más profundo el tema, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan dudas, comentarios o más bien te cedo la palabra, Ale. Muchas gracias, Astrid. Ay, yo ya estoy pensando que voy a voy a quitar mi auto para ponerle en ese cacho este pues bueno, sí, como dices, esto se vuelve de pronto una situación adictiva. Creo que ahora con el tema justo de la pandemia, y lo hemos visto como para muchas personas ha sido regresar o bueno, utilizar también el tema de los huertos o el tema de las plantas como una manera de poder también encontrar un poco de salud mental, ¿no? Entonces creo que es un tema de ejercicio, es un tema de vínculo con la tierra, es un vínculo pues, de cuestión alimentaria, pero también ha sido una cuestión de salud mental frente a los temas de confinamiento, ¿no? Hoy sale una noticia que dice López Gatell que seguramente vamos a salir hasta el 2021, abril 2021, ¿no? Entonces, esto se vuelve como cada vez más infinito, pues, ¿no? Entonces creo que está bien interesante, pero además, pues, yo pensaba como en en cómo encontrar la inspiración para entrarle como a estos temas que también pueden ser un poco
un poco de niveles de frustración cuando se te muere tu planta, cuando llega la plaga, cuando decir, bueno, pues nada más tengo una maceta, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Pero sin duda muchas de las cosas que dijiste me parecen tan interesantes de nuestro vínculo como seres humanos. 50 años solamente llevamos con este tipo de agriculturas que han destruido un montón de situaciones. Y la semana pasada discutíamos un poco, que te comentaba al inicio, pues como esta paradoja entre pensar si lo que yo hago aporta, o porque en realidad la mayor parte de la contaminación no viene de las personas, sino de las grandes industrias, pues sí sirve, pues, ¿no? De pronto, y por eso pensaba como este vínculo entre inspiración y acción, ¿no? ¿Tú cómo lo miras? ¿En dónde has encontrado tú tus propias inspiraciones para entrarle a estos temas? Sí, y creo que esa parte se me pasó, ¿no? Pues sí, una invitación es un poco a calcular, por ejemplo, la huella ecológica, ¿no? De la persona, ¿no? Eso ayuda un buen. Pero otra cosa que es mucho más tangible sería, bueno, no sé si ustedes estén a cargo de sacar la basura, ¿verdad? Los días de la basura, pero yo sí, y hacemos nada más una vez a la semana que sacamos la basura, ¿no? Y yo comparo, bueno, no me encanta así de que, bueno, somos los vecinos que menos gastamos y menos tiramos basura, pero sí es visible, ¿no? Como los vecinos sacan 3 bolsas cada vez que pasa el camión, ¿no? Grandes, ¿no? Y así sería como una buena invitación ya personal y que también te puede ayudar a dimensionar. O sea, sí está bien echarle la culpa a estas grandes corporaciones, pero gracias a quién existen, ¿no? Y es a que todos seguimos consumiendo, ¿no? O sea esta cosa, sea la otra cosita, sin irnos ni siquiera a los dispositivos electrónicos que son los que realmente, pues, degradan más, ¿no? Lo que más degrada ahorita la tierra y el mar es la minería y la agricultura y la pesca, ¿no? Es lo que realmente más está contaminando el mundo, ¿no? Y agotando el agua, ¿no? El agua pura de cultivo, ¿no? O sea, eso es 80% del agua se va destinada para la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues no vamos a dejar de comer porque no es la opción, ¿verdad? O sea, sí vamos a dejar de consumir cosas que se tiran a la basura, que no tiene sentido, pero por ejemplo, en casa, de forma doméstica, familiar, al menos separar la basura ayuda, pero si haces tu composta, entonces ya crece la mitad de la basura, ¿no? O sea, ya no tiras basura tanto y ya la composta tiene un uso útil, ¿no? Que es, aunque no tengas un huerto en casa, ¿no? La puedes vender, lo puedes ver como un sentido económico, ¿no? Un costal de composta que tiras a la basura en residuos cuesta 60 a 80 pesos, ¿no? O sea, lo puedes ver desde un sentido económico o lo puedes ver desde un sentido mucho más profundo, ¿no? De poder permitir que los demás residuos sean reciclados, porque si los mezclas ya guácatelas, no se pueden reciclar. Y la otra cuestión, ¿no? De que pues consumas menos basura, ¿no? Si tú sacas la basura y dices, bueno, tengo el objetivo de producir menos basura, pues tienes que cuantificar cuánta basura estás produciendo, ¿no? Para poder decir, ok, voy a reducir. Si estoy haciendo 3 kilos de basura a la semana, pues ahora mi meta va a ser producir 1 kilo de basura a la semana, ¿no? Y voy a buscar estrategias para llegar a producir ese kilo. Y van a ver que es complicado, o sea, sí es difícil, requiere bastante energía y planificación de las actividades para poderlo lograr, ¿no? Dejar de comer cosas que vienen empacadas, ¿no? Llevar, por ejemplo, tu bolsa, ¿no? Ese tipo de cosas que ahorita ya son cada vez más obligatorias, ¿no? En Querétaro. Pero en otras partes te siguen retacando de bolsas, te siguen, o sea, la situación es compleja, ¿no? Y en otras partes, por ejemplo, en Querétaro tenemos un buen sistema de tiradero de basura, en otras partes no. O sea, en otras partes queman la basura en el basurero. Entonces, si sabemos qué tóxico es eso, entonces dejamos de producir basura y se acaba el problema, ¿no? O sea, sí es como una cuestión bien individual y dejar de externalizar, ¿no? Obviamente sí estas compañías tienen la culpa, pero ¿quiénes han permitido que estas compañías hagan estas cosas, ¿no?
Y ahí sí es como que los ciudadanos hemos permitido que se salgan con la suya y que el gobierno incluso también apoye a estas compañías en destruir el mundo, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Colima, pero así está todo el país también, ¿no? Colima, el estado de Colima, 40% está concesionado a minerías. Es un estado pequeñito, pero imagínense eso, o sea, que la mitad del estado prácticamente sea una mina gigante con todo lo que producen las minas de desechos y con todo lo que remueven, ¿no? De naturaleza para poder hacer minería a cielo abierto, ¿no? San Luis Potosí, el estado vecino, es lo mismo, ¿no? La mitad e incluso lugares sagrados, ¿no? Entonces, así podemos ver, ¿y quiénes consumen a esas minerías, ¿no? Pues nosotros, a final de cuentas, con las cosas que compramos, todo lo que consumimos, ¿no? Y decimos, bueno, sí podemos ligar y no es así una cuestión de sentirnos culpables y ya, ¿no? Sino que realmente haya una transformación en nuestra actitud y nuestra forma de convivir con las cosas, ¿no? Y bueno, creo que es como mi invitación personal, ¿no? De que hagan una evaluación, así realmente una introspección y digan, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar la situación con el mundo? Y para mí, ¿no? A final de cuentas, porque pues todo regresa, ¿no? A final de cuentas. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias. Pues las chicas que andan acá conectadas, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta para Astrid. Aprovechen. A mí me quedó una duda. Hola, Astrid. Hola. Bueno, estuve viendo lo de llegué, la verdad que llegué un poquito tarde a la sesión, pero sí alcancé a ver varias cosas del final, a partir de donde mencionas que tenemos que hacer como un análisis para crear nuestro huerto y esas cosas. Y la parte de las camas, cultivo perdón, Biointensivo. Sí. biointensivo, esa es la palabra, gracias. Me llamó la atención porque, por ejemplo, yo vivo en una zona donde hay muchos cultivos como de maíz, como aledaños. Entonces, la verdad es que no he visto como un cultivo de esos y me gustaría saber si ese tipo de cultivo tiene como mucho tiempo y se está implementando o aún son pocas personas las que lo aplican. Mira, Porque este sí, bueno, cultivo es principalmente para una escala más familiar o doméstica, ¿no? Incluso un huerto comunitario, pero no es muy ideal para un cultivo pues más grande, por ejemplo, una hectárea, ¿no? Este método está diseñado para 400 metros cuadrados, o sea, por ejemplo, un 20 por 20, esos son 400 metros cuadrados, y con eso producir la dieta de una persona, ¿no? Eso es así como básico. Entonces dices, bueno, o sea, sí es factible, ¿no? Incluso en México tenemos una temporada abierta de todo el año de cultivo, porque hay otros países que pues se congela y realmente no se puede, pero aquí sí, ¿no? Podemos aprovechar todo el año distintos cultivos y pues es más que nada eso, ¿no? Sí hay algunos lugares, bueno, tanto el huerto de la facultad, ambos huertos seguimos esa técnica, pero también hay otras organizaciones educativas de agricultura que también utilizan este método. Está Vía Orgánica en San Miguel de Allende, que es un restaurante que tiene su huerto y, bueno, centro en general permacultural. Está aquí en Querétaro, está Ciaspe, que está en Los Cues La Griega, me parece, que también es accesible y cerca. E incluso ellos venden semillas de polinización abierta. Entonces, pues también es algo cercano que se puede visitar. Ahorita, por la contingencia, no sé muy bien cómo esté funcionando lo de las visitas, pero me parece que tienen algunos cursos y que puede uno hacer visitas también escolares o incluso familiares los fines de semana. Entonces, sí existen varios sitios, pero como te digo, no es tanto como para un cultivo comercial o una producción más comercial, ¿no? Sino más bien como una escala más pequeña. Va, muchas gracias. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Hola, yo también tengo una duda rápida. Bueno, Adelante. la clase pasada estábamos viendo sobre como la filosofía de vida Zero Waste y me parece que esto puede ser como un buen complemento, pero más bien quisiera saber como qué sería bueno para iniciar como mi proyecto de huertito. No sé si comprar semillas o más bien meterme a un curso o como yo vivo en un depa, no sé si sería más bien como buscar
cómo hacer esas macetas que se cuelgan como en las paredes. Ujú. Como un poquito de orientación, porque pues no, no Sí. sabía que esto se podía. Claro, pues más bien ahí tienes que estudiar un poco la orientación del departamento, si tienes, por ejemplo, un balcón o un área abierta del departamento propio, a veces tienen como un espacio de lavado en donde le da el sol, o Ujú, sea, como checar ese tipo de espacios que pudieran funcionar. No sé, mencionaba también que las plantas necesitan mínimo 5 horas de sol, ¿no? Entonces estar como ujú, checando ahí como en qué espacio del departamento pueda ser más factible. Y para espacios pequeños, yo también recomiendo mucho, en caso de que sea como difícil, empezar más bien con germinados, que también pueden ayudar mucho con la dieta y que por el espacio reducido, pues no necesitan tantas luz, ni tierra, ni un espacio amplio, ¿no? Entonces eso también es agricultura urbana y que también súper nutritivos los germinados, ¿no? De muchas sí. cosas se pueden hacer. Entonces, tanto la composta, bueno, tenía una amiga que vivía en el DF y ella en el cuarto piso, sin balcón ni nada, entonces ella hacía composta en un costal en su cocina, ¿no? Y sí Ujú, le funcionaba, no tiraba líquido, o sea, ella sí mezclaba mucho, por ejemplo, papel hecho pedacitos así como tipo confeti prácticamente, con poco de los residuos, ¿no? Y su café y su no sé qué, y le funcionaba muy bien. Entonces, como que este tipo de cosas, no frustrarnos tanto de decir, ay, no tengo nada de espacio, ¿no? Sino buscar ese otro tipo de alternativas. Y tanto meterte a un curso, bueno, aquí en el chat no sé si ya checaron, les copié el enlace de mi manual de huertos, que es muy chiquito, cortito, les puede dar como un resumen de lo que más o menos vimos hoy. Y en caso de que quieran más adelante, pues también se pueden unir al taller de huertos o buscar la forma de que hicieran algún tipo de movilidad o algo así para que también les cuente a ustedes. sí, Por gracias. ejemplo, también tenemos abierto el servicio social y también podemos recibir de estudiantes de prácticas profesionales. Entonces, bienvenidas, con mucho gusto. Sí. Gracias. ¿El taller está abierto este semestre? Bueno, por lo del COVID. Pues sí, o sea, estamos ahorita de forma virtual trabajando en el aula de Google Classroom y tenemos algunas actividades pensadas más adelante, por ejemplo, en octubre o algo así que reduzca un poco, se supone, el asunto del virus, poder ingresar de forma reducida, ¿no? Como pocos Mm, participantes y sí tener algunas prácticas. gracias. Bueno, es que sí me interesaría como entrar al taller. No sé si el link de la clase o cómo me inscribo. Pues mira, también como ya llevamos más de un mes de trabajo, pues sería Ujú, como complicado, pero sí te puedes inscribir como oyente, por ujú. ejemplo, ya sea el siguiente semestre, y no quiero hacer como un comercial ahí, ¿verdad? Pero puedo también, Échatelo, tú échatelo. o sea, la idea es que también haya, próximamente quiero organizar un curso que sería como de 4 a 6 meses, estoy todavía por decidirlo, que igual sería virtual, pero con ese acompañamiento, ¿no? De tener algunas asesorías y de poder ir así como que apoyándoles en la creación de sus huertos y viendo pues todos estos temas, ¿no? Porque pues, sí es algo más extenso y que necesitas estar practicando, ¿no? Para poder ir aprendiendo. Sí, gracias. Mucho gusto, Mariana. A lo mejor justo una de mis preguntas también era, por ejemplo, ya que tienen pues su experiencia en estos dos huertos de la facultad, pues bueno, preguntarte cómo ha sido su experiencia de entrada y por otro lado también pensar si en algún momento pudiéramos pensar en algún tipo de colaboración, alguno de los proyectos que ellas puedan hacer que les sirva a ustedes, pues, ¿no? O sea, que pueda estar focalizado de alguna forma porque tiene que ver con un servicio que Ujú. la metodología es aprendan y brinden un servicio, ¿no? Entonces, tal vez si en algún momento en estas semanas, en estos meses, tú crees que pudiese haber algo en lo que algunas pudiesen involucrarse, pues también podría ser una opción. Poder tener otros vínculos posteriores y también, pues, bueno, preguntarte tu experiencia en los huertos. Ujú. Pues bueno, de forma personal estoy trabajando con un equipo de amigos y colegas. Estamos iniciando un huerto con el sentido de realmente ser productivo para venta.
obviamente para tomar un poco para nosotros los participantes, pero también como para comerciar, ¿no? O sea, la idea es producir albahaca y algunos otros hierbas para hacer tés. Vamos a producir semilla, que es con este sentido de que esté adaptada al clima, y para venta, porque sí es algo que me piden mucho, porque dicen, bueno, ¿y el de sobrecito lo puedo usar? Pues, o sea, sí lo puedes usar, pero no te va a dar los mismos resultados que algo que está adaptado acá, ¿no? Que no está acostumbrado a los químicos o a que esté en un invernadero o otras situaciones, ¿no? Y si ustedes quieren, podemos también organizar que por grupos, o sea, como grupos pequeños, puedan participar en este proyecto, apoyando con su servicio. Bienvenidas también, sí, a mí me gustaría, y de hecho necesitamos un poco de apoyo también. Entonces es un poco de intercambio, ¿no? Nosotros les enseñamos cómo hacerlo y ustedes nos apoyan con el trabajo y practicando, ¿no? Entonces, igual podemos quedar en comunicación para organizar, por ejemplo, una sesión, y en ese espacio sí tenemos pensado hacer una especie de diplomado corto, o bueno, quién sabe, a ver cómo se surge, porque hay gente que quiere, o sea, que va iniciando, pero hay otros que ya tienen ciertas experiencias que quieren como profundizar, ¿no? Entonces, como que sea más largo, pero que tenga este sentido. Y la otra cuestión, bueno, pues ya vieron que soy mamá y que tengo mi hijo, la cuestión que yo veo mucho en este tipo de temas y en general con permacultura, con la construcción natural y otras cosas, es que son cursos que, por ejemplo, duran 5 días, son muy intensivos, pero es bien complicado como mamás ir a atender o como padres de familia. Entonces, en esta situación queremos también hacer la invitación extensiva para las familias completas, ¿no? Que también puedan ir los hijos, que haya actividades para niños y que los papás puedan convivir también en un ambiente diferente con sus hijos y aprender todos el trabajo en el huerto, ¿no? Entonces, pues van a estar, si quieren, les puedo hacer llegar esta información con su maestra para que si gustan participar, invitar a sus papás, a sus hermanitos o cualquier cosa, primos, a quien sea que quieran invitar, pues bienvenidas, bienvenidos. Y la otra pregunta, la experiencia del huerto, pues ha sido bien bonito en realidad el trabajo ahí en los dos huertos de la Facultad de Filosofía, porque ambos huertos iniciaron en un proyecto estudiantil de estudiantes que estaban pues interesados en aprender a cultivar y que dijeron, a mí me prestan este espacio en la facultad para hacer el trabajo, ¿no? Convocaron estas becas FOPER, no sé si las conocen, que pues otorgan una cantidad pues importante, son 50,000 pesos por beca, y cada uno de estos proyectos obtuvo, creo que 1 o 2 cada uno, ¿no? Entonces pudieron instalar el espacio y luego les faltó alguien que pudiera guiarlos porque no tenían como tal un maestro, ¿no? Entonces se abrió la oportunidad de trabajarlo desde la forma de un taller, que realmente hubiera una persona encargada de ese huerto o de ese espacio, equivalente, por ejemplo, al gimnasio cuando trabaja alguien básquetbol o una cuestión así. Y que, bueno, en ese sentido, pues ya yo llegué ahí al panorama, ¿no? Y empezamos a trabajar en el centro histórico y luego, pues, también el huerto de aeropuerto, ¿no? Y desde entonces, pues también nosotros pedimos una beca FOPER un poco para complementar, en especial en el huerto del aeropuerto, porque allá es un espacio amplio y estamos construyendo una palapa que tiene el sistema de captación de agua de lluvia, tiene un espacio que va a ser un banco de semillas, entonces sí es un proyecto que ya está muy afianzado, que la licenciatura de Desarrollo Humano lo apropió completamente a su carrera y que la licenciatura de Gastronomía está a punto de hacer lo mismo también, porque pues quieren cocinar cosas ricas, ¿no? Que provengan del huerto, ¿no? Entonces esa es la idea básicamente, pero pues ha funcionado todo con los estudiantes, ¿no? Que realmente mantienen el interés, les gusta participar, ha habido varios interesados en que ni siquiera en el taller, sino que ya también están prestando su servicio social, porque realmente les agrada el trabajo, ¿no? Y han aprendido y han mejorado bastante pues sus jardines y sus cosas personales, sus huertos, y pues es la idea, ¿no? Que podamos empezar a abrir más espacios como estos huertos comunitarios o universitarios escolares. Y mi idea, más como en adelante,
es que este tipo de espacios se puedan replicar en todas las facultades de la universidad, ¿no? Que puedan tener cada quien un huerto, pero que no solamente tengan eso, sino que también la estructura pedagógica, ¿no? Porque, bueno, yo estudié una maestría en educación ambiental. Este tipo de temas no se trabajan en el país, ¿no? Entonces, desde una perspectiva pedagógica, son súper importantes, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, turística o gastronómica, también son sumamente importantes, ¿no? Entonces, como que se retroalimenta el asunto, todos comemos, todos queremos aprender a cultivarlo, y entonces, pues así ha ido creciendo, ¿no? Sí. Está súper chulo, ¿no? Justo yo creo que una de las cosas que le falta a la universidad es tener un sentido mucho más sustentable, ¿no? O sea, sí están los botes que separan la basura, pero en realidad lo que yo sé es que hay personas externas que vienen a la universidad a recogerlo. O como tú decías, todos los desechos que sacan de las propias cafeterías de cada facultad que quién sabe, que terminan en la basura, pues, ¿no? Que se podrían utilizar. Entonces, creo que hay Es un tema complejo, ¿eh? Porque, o sea, más que aprovechamiento, porque eso es la parte sencilla, ¿no? Yo creo que es más como la educación de las personas, ¿no? De que realmente se dediquen a separar sus residuos, de que las cosas reciclables se tiren adecuadamente, ¿no? Porque incluso con nuestro programa ahorita ya empezamos a separarlo. Los más resistentes a querer cambiar no son los estudiantes, sino los administrativos, incluso los intendentes, ¿no? Los mismos intendentes, ¿no? Entonces, más que nada es una campaña que tiene que ser permanente y que se tiene que estar movilizando, y en nuestra experiencia en la UAC, pues que también se tiene que abrir un puesto administrativo específicamente dedicado para eso, ¿no? Porque si no, no se le da continuidad, cambia el director o cambia la persona que está a cargo de eso, y pues ya se pierde el proyecto, ¿no? Salen los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Egresan, entonces este tipo de proyectos también se pierden, ¿no? En ese sentido, pues yo he estado bien necia de que los huertos prosperen, de que se cuidan, por ejemplo, en vacaciones tenemos que ir nosotros, ¿no? Por esta misma situación de que no se les da la autonomía. Ahorita con la contingencia, porque soy mamá, pues a mí ni me dejan entrar porque llevaba a mi hijo, ¿no? Entonces, son situaciones que emergen y que en los huertos educativos son bien importantes, que se tienen que considerar, ¿no? En la familia es un poco diferente la dinámica, pues porque está la familia en la casa, ¿no? Y ellos todos cultivan, pero en un huerto educativo sí se tienen que tomar todas estas otras cuestiones desde un sentido pedagógico, funcional y práctico, ¿no? Muchas gracias, Astrid. Yo solo, no sé si haya otra pregunta de las chicas. No. Bueno, a mí me parecía bien interesante y quisiera ya no robarte como mucho más tiempo, pero a lo mejor cerrar con esto de, tú decías dos cosas, ¿no? El tema de la agricultura, el tema de la permacultura tiene que ver con un tema de perspectiva de género y perspectiva de paz. Quisiera que lo pudieras a lo mejor explicar cómo lo estás mirando tú. ¿Por qué el tema de género atravesado con los temas medioambientales y el tema de paz? Bien, creo que hay una persona aquí que debemos citar que es sumamente importante para hablar de género y de agricultura, y se llama Vandana Shiva. No sé si han escuchado hablar de ella, pero ella es una ecofeminista y está en India, ella es de la India. Trabaja con campesinos, pero principalmente con mujeres, ¿no? Y yo pienso que la perspectiva de género en la agricultura y en general, como todas las cuestiones de crianza, de educación y de cultivo de alimentos, tanto del cultivo como su preparación, tiene que ver totalmente con las mujeres, ¿no? Y en ese sentido con esta perspectiva de género, ¿no? De por qué no se toma en cuenta ni se toma de forma económica ese trabajo que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres en el mundo, que alimentamos, producimos alimento de forma casera en el traspatio, en el jardín familiar, a un lado de los cultivos de los hombres, que son más bien destinados al ganado y a producir biocombustibles y otras cosas así que les encantan a los hombres, ¿no? Y que las mujeres realmente tenemos esta labor, ¿no? Desde que se descubre la agricultura,
como desde, o sea, toda esa historia, desde hace más de 10,000 años, la hemos llevado más que nada en las mujeres, ¿no? Y que va íntimamente relacionada con la salud de la humanidad, ¿no? Porque no solamente son las plantas comestibles, sino también son las plantas medicinales, ¿no? En la preparación de remedios naturales que ayudan a mejorar la nutrición de la familia, ¿no? Entonces, tanto es una perspectiva de la paz, las éticas, por ejemplo, del diseño con permacultura, son 3 éticas que son de la paz, ¿no? Una es el cuidado de la naturaleza, otra es el cuidado de las personas y otra es el compartir con equidad, ¿no? Entonces, esas son sus 3 éticas básicas. Y me parece que están completamente relacionadas con la perspectiva de género y de la paz, ¿no? Entonces, ¿qué queremos con este tipo de agricultura? Pues fomentamos la paz entre las especies, no solamente la nuestra con la nuestra, sino entre las especies que habitan en los espacios comestibles, ¿no? En los huertos, en las huertas, en el cultivo, en el campo, ¿no? Pero también respetamos esas interacciones, ¿no? Las fomentamos. Queremos que haya este tipo de interacciones benéficas en nuestro huerto e incluso estamos cultivando plantas, ¿no? Que algunas veces se comen esos insectos y bueno, les damos chance, ¿no? Porque también estamos conviviendo en ese espacio con estos seres, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De cómo nosotros, no quiero decir recursos, pero cómo nosotros interactuamos con esas cosas vivas y no vivas que están ahí en ese espacio, ¿no? En el entorno natural, en el entorno inmediato urbano, ¿no? Y que a final de cuentas, pues modifican nuestras actitudes y pues la intención es que modifique también el comportamiento, ¿no? Que podamos ser más productivos y menos consumidores, ¿no? Muchas gracias, Astrid, muchas gracias. Yo pensaba, no sé, este es un debraye, no sé si haya algo al respecto, pero si pensando como los niveles de violencia familiar que hay en México, sí tal vez, no sé, o sea, bueno, no sé, es que obviamente los hombres que quieran involucrarse, que es muy complicado que quieran entrarle a temas de cuidado, pero ¿cómo podría ser una opción el poder tener un huerto familiar para la reducción de la violencia familiar? Estoy alucinando, ¿eh? Sí, de hecho, yo estuve trabajando allá en Colima porque sí viví allá un tiempo. Estuvimos haciendo un proyecto bastante interesante que fue con 400 mujeres en distintos municipios y partes de la ciudad y de Manzanillo, que están en procesos de violencia intrafamiliar para enseñarles a hacer huertos. Entonces era un alivio, ¿no? Para ellas, hacer otras cosas diferentes y empezar un poco a contribuir en ese sentido con la familia, ¿no? No sentirse tan atrapadas en ese ambiente violento, sino que también pueden entregar un poco de amor tanto a la familia como a ese espacio natural, ¿no? Entonces, no hicimos como que una cuantificación de indicadores o cosas así, pero no podemos, o sea, como que relacionarlo directamente a que reduce el crimen, por ejemplo, ¿no? Intrafamiliar, ¿no? Pero sí se sabe que, por ejemplo, las personas en las cárceles que tienen estos huertos de cárcel, terminan antes sus trabajos de rehabilitación social, son menos violentos. Si, por ejemplo, tienen 5 años por cubrir para salir de la cárcel, pues se apuran y salen en 3, adquieren conocimientos de oficios, ¿no? Que sería pues el cultivo de un huerto o cultivo de plantas, y que también contribuyen a la salud del mismo espacio, ¿no? De la prisión, porque pues también se comen este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, claro, o sea, desde una perspectiva terapéutica, como una perspectiva de rehabilitación social, sí, totalmente, ¿no? O para personas que tienen, o sea, por ejemplo, para ancianos, ese es el sentido terapéutico, ¿no? En casas hogar, tener un huerto es fantástico, ¿no? Porque se involucra a los niños y los niños que tienen acceso a cultivar huertos, comen mejor, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque van a querer probar lo que están cultivando. No son tan resistentes a comer vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de que hay muchísimos beneficios, los hay, ¿no? Lo que a mí, por ejemplo, personalmente me atañe más en el país es hacer más pública esta información, ¿no?
porque son pocas las personas que se dedican en un sentido más investigativo, o sea, más científico, al tema, ¿no? Desde una perspectiva pedagógica o incluso como ambiental, ¿no? Hay pocos huertos educativos en el país que sean funcionales, ¿no? Que persistan más de 5 años, y estos huertos no publican información al respecto, ¿no? Entonces, es bien complicado encontrar ese tipo de información, principalmente de otros países europeos, Estados Unidos, proviene esta información, pero se necesita generar, ¿no? Y es un campo abierto del conocimiento en México que pues está allí, ¿no? Para que si quieren entrarle, podemos hacer publicaciones también, ¿no? Porque realmente es lo que queremos hacer, ¿no? Que más personas puedan acceder a esto y que se maneje este tema en la ciencia mexicana, ¿no? Maravilloso. No, muchas gracias. No, pues, No, de verdad, pues, gracias por tu tiempo, gracias por esta posibilidad de conocer, gracias por compartirnos tus conocimientos, de verdad lo agradezco mucho, lo valoro mucho. Ojalá podamos seguir en comunicación y que podamos realizar, ya sea que las chicas, los chicos puedan pensar en eso, como tú dices, en una movilidad. Siempre pensamos en la movilidad externa, pero pues ahora con tan difícil que está la situación también en otros países, tal vez justamente una movilidad interna también pueda ser, y además llevarla a la práctica, pues, ¿no? Entonces, sí. Espero que sigamos en contacto. No sé si hay alguna última pregunta, si no voy a dejar de grabar, si no hay alguna otra pregunta. No, voy a dejar de grabar. Para aquí. Muy bien. Excelente. Pues